Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. El 10 de noviembre de 1483, en una ciudad de Alemania llamada Eisleben, dos personas llamadas Hans y Margarita Lutero tuvieron un niño llamado Martín Lutero. Ellos criaron a Martín como cualquier otro muchacho en ese tiempo en Alemania. Ellos le exigieron a excelencia académica, porque su papá Hans tenía muchas ambiciones para su hijo. Él quería que él estudiara leyes para que fuera abogado. Y en 1501, Martín tenía 17 años y entonces Martín se inscribió en una universidad y la verdad que fue brillante estudiante y sacó su pregrado y su posgrado en tiempo récord. Entonces en 1505 su padre le sugirió seguir estudiando y él lo hizo. Pero el 2 de julio él se encuentra atrapado en una violenta tormenta eléctrica y un rayo le cayó cerca de él y estaba aterrorizado de que pensaba que iba a morir. Y entonces le grita a una santa católica llamada Santa Ana y le hace un voto de darle su vida. Porque dice, si me ayudas, entonces voy a hacerme un monje. Bueno, aparentemente esta santa lo ayudó porque él vivió y en contra de los deseos de su papá, él dejó todo esto de las leyes y de ser abogado y se dedicó se fue al monasterio agustino de Erfurt para ser un monje católico romano y fue muy devoto. Increíble, él oraba, él hacía ayuno, él se deprivaba de comida, de agua y hacía penitencia, confesaba pecados horas y horas. Era el más devoto católico romano y no podía él conseguir alivio para su conciencia cargada de pecados. Nada de lo que había en la iglesia católica lo ayudó. Él estaba atormentado. Su alma estaba atormentada. Él confesaba y confesaba y confesaba. Hacía rituales religiosos cada día. Pero no tenía alivio para su corazón cargado. No sabemos exactamente cuándo sucedió su conversión. Pero entre 1513 o 1516, él estaba predicando los salmos, predicando Romanos. Y en ese tiempo, Martín Lutero vino a ser un cristiano nacido de nuevo, genuino, verdadero. Y lo que él descubrió en ese tiempo fue fascinante. Él descubrió lo que es la eficacia, la naturaleza eficaz de la expiación de Jesús. ¿Qué significa que algo sea eficaz? Que algo que ha sido prometido y algo que tiene el ofrecimiento de poder. Y cuando es eficaz, es que eficaz significa que es poderoso, es real, que sucede. Y la pregunta es, ¿lo que se fue prometido funcionó? Cumple lo que pretendía hacer. Y lo que entendió fue que la sangre de Cristo es eficaz. Dentro del catolicismo romano, que tú necesitas la sangre de Jesús, pero que la sangre de Jesús es infundida dentro de tú a través de tu propia rectitud, a través de tu propia justicia. Como que tus obras activan la eficacia de la sangre de Jesús. Pero él entendió de que que la sangre de Jesús, que Jesús puede ofrecerle una justicia que no necesita de nada de nosotros, sino que lo único que se necesita es la fe. Y esto lo liberó a él. Esto lo limpió. La sangre lo limpió. Él no tuvo que hacer nada, buscar hacer penitencias o prepararse para el purgatorio. Nada, cero.
Él no necesitó su rectitud, pero la rectitud vino a través de la sangre de Jesús. Y si usted cree que si de verdad eso se enseña en la Iglesia Católica Romana, un teólogo católico en el siglo XVI, él habla de los sacrificios perpetuos. Y esto lo canonizaron en el Concilio de Trent. Y esto es lo que dice este teólogo. La Santa Misa, dice, es un sacrificio verdadero y propiciatorio. Es física y propiciatoria, eliminando los pecados y confiriendo la gracia del arrepentimiento. Propiciado por la ofrenda de estos sacrificios, Dios, al conceder la gracia del don y el regalo de la penitencia, remite ofensas y pecados por más graves que sean. Ahora, ¿qué significa todo eso? Veamos lo que dice un comentarista. La satisfacción de Dios respecto al pecado depende de la misa semanalmente, de ir a la misa semanalmente. Por eso es que los católicos tienen que ir a la misa semanalmente para recibir los beneficios de Cristo. Final de cita. Martín Lutero se dio cuenta de algo muy importante. De que él se dio cuenta que cuando él se dio cuenta que la sangre de Cristo era suficiente y que un solo pago de Jesús de buena vez por todas puede satisfacer la ira de Dios por cada persona, cuando él creyó eso, él agarró y puso un incendio. Él trajo un incendio a Alemania. Y la reforma empezó en Alemania porque Lutero empezó a ir en contra de todo lo que se le enseñaba en la iglesia romana. Todas las rélicas, todas las ofrendas, todas las obras, todo el purgatorio, todas estas cosas, ir a la misa, todas esas cosas. Él les dice, todas esas cosas dicen que la sangre de Cristo no es suficiente. Entonces, muchos de ustedes saben que él escribió 95 tesis en la iglesia, la iglesia en Nuremberg. Él escribió ahí en Wittenberg, escribió 95 tesis. Y esas tesis tienen que ver más con la eficacia de la sangre de Jesús que inclusive de la justificación. Bueno, saben que la iglesia católica no estaba precisamente feliz con Lutero, y se acuerdan que lo llamaron hereje y lo amenazaron su vida y todo esto. Es increíble ver todo esto. 17 de abril de 1521 lo llamaron a que él se retractara de sus afirmaciones y sus libros y sus escritos. Estaban todas estas personas en contra de él. El emperador Carlos V, Johann von Eck, Federico el Sabio, etc. Todos vinieron, inclusive multitudes vinieron a ver si Lutero se iba a arrepentirse. Le colocaron todos sus libros y le dijeron, vas a retractarte de esto. Él dijo, dame un día para orar. Y al día siguiente vino y dijo lo siguiente: a menos de que me convenza el testimonio de la Escritura, o por una razón clara, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni voy a retractarme de nada. Y dijo estas palabras: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Traje todo esto y hablo de esto porque Lutero descubrió cómo descargar o liberar su conciencia a través de la sangre de Jesús. Y este pasaje que nosotros vamos a ver hoy tiene que ver acerca de la eficacia. El pasaje que vamos a ver tiene que ver de la eficacia de la sangre de Jesús. Pero en el nuevo pacto, todo lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la gloria y eficaz sangre de Jesús. No me malentiendas.
el predicador de Hebreos está predicando a muchos creyentes que querían regresar al antiguo pacto. Y él está haciendo el argumento, no necesitas esa sangre de sacrificios de animales, ya tú tienes la sangre de Cristo. Ahora, no estoy diciendo que las dos cosas son igual. No estoy diciendo que lo mismo que sucedió en la Edad Media con Lutero es lo mismo que está sucediendo aquí en la Biblia en Hebreos. Pero lo que sí es interesante es que los católicos regresaron o se inventaron un sistema que hace que la sangre de Cristo fuera insuficiente. En ese sentido es igual, porque eso es lo que es el Antiguo Testamento, porque la sangre de los animales era ineficaz. Entonces tú podrías decir que lo que hacen los católicos es tratar de regresarte a ese programa o ese sistema ineficaz, insuficiente, porque el nuevo pacto bíblico es que no necesita ninguna obra humana. Lo que necesitas es creer en la obra de Cristo. Y la doctrina católica te va a condenar al infierno enseñando de que la sangre de Jesús no es suficiente. Entonces la semana pasada estuvimos viendo el Antiguo Testamento, que es glorioso, pero que a la misma vez es insuficiente. Ahora vamos a ver el resto del capítulo 9. Y la sangre de Jesús, este es nuestro título, la sangre de Jesús es gloriosa y es eficaz. La sangre de Jesús es gloriosa y es eficaz. Vamos a empezar hoy en el versículo 10 y voy a leerles, hermanos, y voy a estar leyendo hasta el versículo 26. Hoy eso es lo que vamos a cubrir el día de hoy. Vamos a leer el versículo 10. Versículo 10, Hebreos capítulo 9. Y este es el argumento que está haciendo el escritor a los hebreos. Vean el versículo 10. Ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas, diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla, rociadas sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la sangre, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para Dios vivo? Por eso, Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerto, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiese sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Aquí viene, hermanos, este es el bosquejo para esta mañana.
La sangre de Jesús es gloriosa y es eficaz de tres maneras. La sangre de Cristo es gloriosa y es eficaz de tres maneras. Primero, la sangre de Jesús es gloriosa y eficaz porque es eterna. Porque es eterna. Es una ofrenda eterna. Es un pago eterno. Veámoslos en versículo 12. Mírenlo como dice en el versículo 12. Dice que la propia sangre obtiene redención eterna. Y verlo en el versículo 14 también. Y si quieres lo subrayas. Porque habla de el eterno espíritu. Y en el versículo 15, al final, dice que la sangre nos da una herencia eterna. El primer argumento que está haciendo es que, contrastado con las realidades temporales de los sacerdotes que ofrecían la sangre de los toros, etc., por cada año, uno y otro año, cada año, la sangre de Jesús hace un pago completo, de una vez por todas y eternamente. Así que veamos esto en detalle. Véanlo de esta manera. Regresemos al versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Véalo en la mitad del versículo 11. El pago de Cristo lo llama un mayor y más perfecto tabernáculo, así lo llama. Estamos hablando de terminología del Antiguo Testamento. Definamos nuestros términos de nuevo rápidamente. El tabernáculo fue la ubicación donde la nación de Israel iba de manera temporal en esa tienda, porque ellos eran nómadas. Ellos tenían esta tienda de cuatro paredes y adentro estaba el patio y había esa área de entrada, lo que se llama la parte santa, y después está la cortina y adentro está el lugar santísimo. Algo que no mencioné la semana pasada es que cuando tú piensas acerca de este tabernáculo y este lugar santo, toda esa zona se es llamada el santuario. Es más, si regresamos al versículo 1, véalo ahí. Dice, ahora, aunque el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal. Los autores bíblicos a veces utilizaban ese término santuario para referirse a lo mismo, al lugar santo. Y hay veces que es sinónimo y a veces no. A veces no es solamente un lugar, sino también a veces simplemente donde sea que Dios ha llamado a su pueblo para que se unan y se congreguen en santidad y para exaltar la santidad de Él. ¿Okay? Entonces hay esos dos significados. A veces se refiere a la santidad que rodea el sitio de adoración, no solamente el lugar de la tienda. Entonces veámoslos en el versículo 11 y 12. Él está hablando de algo mayor y más perfecto que este tabernáculo de la tierra, humano. Y vamos a ver en un momento, él va a hablar acerca de llegar a este sitio donde hay más santidad, donde hay más virtud, que es el sitio donde moramos con Dios. Entonces veamos ahí cuál es la idea que queremos ver, que cuando Jesús derramó su sangre, no fue como estos sumos sacerdotes. Véalo como el versículo 11. Él entró como un mayor y más perfecto tabernáculo. Él vino a un sitio más santo. El versículo 11. No fue hecho con manos. No fue construido. No fue construido por la nación de Israel. No es de esta creación, como dice allí. Sino versículo 12. No es por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre. Él entró al santuario, al lugar santo, al santuario celestial. Y de hecho, un comentario
Nosotros llamamos nosotros creemos que este salón donde nosotros estamos es un santuario. No porque queremos regresar al Antiguo Testamento, sino porque creemos que esto es un sitio donde debemos adorar a Dios con reverencia. Entonces, volviendo al texto, este sitio está apartado para Dios. Volviendo a la idea del tabernáculo y del santuario en el tabernáculo. Este sitio, Jesús es fundamentalmente diferente a cualquier otro sacerdote. Y Él obtiene redención eterna al final del versículo 12. ¿Qué quiere decir esa verdad, esa palabra redención? Quiere decir ser comprado. ¿Cuál fue el costo de que tú fueras comprado? Fue sangre. Tú fuiste comprado por sangre. Pero nota que tu compra o tu adquisición fue eterna. Ve el versículo 12 al final. Y yo no sé qué piensas tú, pero cuando yo empiezo a pensar en la eternidad, me duele la mente un poquito. Cuando yo era chiquitico, quizás como tú, yo estaba me acostaba ahí en la cama y me ponía a pensar que es eternidad. ¿Cómo algo no puede terminar? ¿Cómo puede ser que algo ni empieza ni termina? ¿Cómo puedo yo entender eso? Quizás algunos de los chiquitos aquí piensan en eso. ¿Cómo funciona esto de la eternidad? Y dice, y ahora soy adulto, igualito es igual. Y mi mente colapsa. Creo que soy igual. La eternidad te fuerza mentalmente te pone, hace ejercitar tu mente porque va más allá de lo que tú puedes entender. Vas al océano y el océano sigue yendo. Y cuando nosotros pensamos en eternidad, es como ver el océano. Que tú mientras más ves, más agua encuentras y nunca termina, desde nuestro punto de vista. Y el predicador aquí está diciendo, una gota de la santa sangre de Cristo es suficiente para que sea el pago completo y permanente para cualquier pecador que vaya a venir a Cristo en toda la historia. Es suficiente. Esto es humillante. Esto te hace sentir humillado. Volvamos al texto allí, porque dice que es una redención eterna. Y noten, el versículo 13 dice lo siguiente, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Piensa lo siguiente. Cada año ofrecían la sangre de animales para de alguna manera retardar o sostener la ira de Dios por un año. Y eso lo tenían que hacer una y otra vez cada año. Si la sangre de los animales verdaderos, reales, podían de manera real aguantar la ira de Dios, si eso es verdad, ¿cuánto más entonces la sangre de Jesús, que es eterna, va a hacer ese trabajo, esa obra eternamente? Ponte a pensar, trata de pensar como estos hebreos. Ellos están en una corte judicial y él les está dando argumentos de por qué no deben regresar al Antiguo Testamento. Pero para ellos estaban minimizando ese pago de Cristo a través de su sangre. Y ellos estaban considerando regresar a esa sangre de animales, de toros. Y él está tratando de ganarlos a estos hermanos, tratando de convencerlos de lo que estaban haciendo, estaban contemplando, era incorrecto. Y esto se los mencioné también, así que voy a mencionarlo de nuevo. Estos creyentes, probablemente estos creyentes estaban en las afueras de Roma, ellos estaban practicando su judaísmo, pero ellos estaban separados de Jerusalén.
Esto es quizás por los años 65 después de Cristo, antes de que el templo fuera destruido una segunda vez. Pero nosotros debemos seguir pensando de la vanidad de este Antiguo Testamento en la vida de los creyentes. Los creyentes hubiesen viajado al Jerusalén para adorar en el templo, pero ese templo, el segundo templo, era simplemente una sombra del primero. Y yo les mencioné que el arco del pacto no estaba allí. ¿Y sabes qué otra cosa no estaba allí en ese segundo templo? La gloria de Dios. La gloria de Dios no regresó. La gloria de Dios estaba sobre la tienda de reunión, el tabernáculo. Pero la gloria de Dios, la presencia de Dios nunca regresó y moró con el pueblo en el judaísmo del segundo templo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios los estaba preparando a que vieran gloria de una manera distinta, a través del que hizo el sacrificio una vez por todas, porque fue el verbo fue que se hizo se hizo carne y estuvo con nosotros, y él el que iba a hacer el sacrificio eterno para ellos. Así que primera cosa que yo quiero que tú veas acá, se nos está mostrando que aquí hay una redención eterna a través de la sangre eterna de Cristo, que fue dado como pago por el pecado. Veamos un par de cosas. Regresemos aquí al texto y vamos a ver un par de cosas más. En la sangre gloriosa y eficaz de Cristo. Vean el texto. El versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Quizás algunos de ustedes leen ese versículo y dicen, bueno, esto es interesante. Espíritu Eterno. Esto está hablando del pago eterno y la ofrenda eterna. Y ahora viene y vuelve a mencionar la eternidad. Creo que esta es la única vez donde se le llama al Espíritu Santo Espíritu Eterno. ¿Se acuerdan del mensaje que dio el hermano Dallas? Habló de Jesús y el Espíritu Santo. La Trinidad está involucrada en esto que estamos viendo. Cuanto más, dice el versículo, la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo le estaba empoderando a Jesucristo en su obra en la cruz. Dice, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Él fue una ofrenda perfecta, sin pecado, inmaculada. Ahí vemos nosotros el Espíritu, vemos la segunda persona de la Trinidad y vemos al Dios el Padre. Porque dice, porque purificará nuestra conciencia de obras muestras para servir al Dios vivo. Hermanos, aquí vemos la Trinidad completa, se podría decir, las tres personas de la Trinidad en la salvación, involucradas en la salvación. Jesús fue empoderado por el Espíritu Santo para dar la ofrenda al Padre. ¿Sabes qué es interesante aquí también? Véalo como dice que Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Mira, a los animales no se les preguntaba, hey, ¿quieren que te degollemos? No fue que los animales estaban decidiendo ir al sacrificio, no. Simplemente se los agarraban y se los traían y los degollaban, les cortaban la garganta y los desangraban. Pero Jesús, en su sacrificio, nadie lo tuvo que obligar. Él voluntariamente y con toda voluntad, Él dio su sangre como el pago eterno y eficaz por nuestro pecado. Eso es un detalle que yo quiero que tú pienses en todo esto, que es eterno.
Nuestro segundo punto para el sermón de hoy, acerca de la sangre de Jesús siendo gloriosa y eficaz. La sangre de Jesús inauguró el nuevo pacto. La sangre de Jesús inauguró el nuevo pacto. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto. A fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieran bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Una herencia eterna. Hablemos de esto por un momento. Noten, versículo 15. Primero, a Cristo se le llama mediador. Algunos de ustedes tienen algún conocimiento de las leyes, o quizás algunos de ustedes se han encontrado con problemas y han estado en una situación de mediación. Mediación, un mediador, es una persona que se coloca entre dos personas que están en conflicto y él trata de negociar para que haya un acuerdo, para que haya paz. Jesús es el mediador, pero él no está negociando. Él simplemente está trayendo un solo pago, es su sangre. Y él está trayendo partes que han sido separadas. Las dos partes que han sido separadas es Dios y el hombre pecador. Y la única manera de que el hombre pecador pueda estar en paz con Dios santo es con un mediador. Y Jesús es ese sumo sacerdote que puede traer el sacrificio necesario para hacer la mediación. Y si volvemos al versículo 14, al final, fíjense lo que dice. Dice, purificará nuestra conciencia de obras muertas. Limpiar y purificar la conciencia de cualquier cosa de que no sea bueno, de que sea vanidad, de que no tenga valor frente a Dios. Y te está trayendo a un lugar donde solamente no te está salvando y no solamente te está santificando, sino que ahora te trae para que tú sirvas al Dios vivo, como dice el versículo al final. Él inauguró el nuevo pacto como el mediador. Fíjate que el versículo dice que Él es mediador de un nuevo pacto. A fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esto es muy interesante. Los creyentes del Antiguo Testamento, tú puedes preguntarte, ¿cómo fueron ellos salvos? Fueron que ellos se salvaron por las obras, no por gracia, sino por obras. ¿Cómo fueron? ¿Cómo se salvaron? Tuvieron que hacer cosas, tenían que sacrificar cosas. ¿Sería que Dios enseñó un evangelio basado en obras en el Antiguo Testamento? No, claro que no. Los creyentes del Antiguo Testamento también fueron salvos por la fe. Nosotros somos salvos por la fe también. La fe que ellos tenían era la fe de una promesa. Véanlo en el texto. El Antiguo Testamento, o el Antiguo Pacto, ellos recibieron la redención eterna. Dice que ellos recibieron la promesa. Ellos no sabían de que su nombre iba a ser Jesús el Nazareno, pero ellos sabían que Dios el Padre iba a enviar a su Hijo el Mesías. Y lo sabían desde Génesis 3 que la simiente iba a venir y que iba a venir un día como el Mesías, y de que por fe creyeron de que Dios iba a proveer salvación para el Mesías prometido. Y ellos creían en eso y por eso los convirtió. Y entonces ellos formaron parte de ese sistema de que los estaban preparando para prepararse al nuevo pacto. Y entonces para ellos el evangelio es como retroactivo para ellos. El nuevo pacto y la obra de Cristo incluye también los que fueron llamados por el primer pacto y fueron inaugurados. El nuevo pacto fue inaugurado por la sangre de Cristo de manera poderosa para los creyentes del nuevo pacto. Esto es muy alentador. ¿Estás listo? ¿Quieres trabajar entonces conmigo? Hasta ahora no has trabajado. Ahorita sí necesitas fajarte. Porque este predicador te ha hecho trabajar, entonces ahora tienes que fajarte con el trabajador. Así que con el autor de Hebreos. Porque él espera mucho, tiene expectativas altas de los que le escuchan. O sea, recuérdate, esto es un sermón. Y yo me imaginaba, ¿cómo es esto un sermón?
Así que vamos a ver qué tan buenos escuchas son ustedes y qué tan buen predicador soy yo. Él va a continuar su argumento acerca de la inauguración del nuevo pacto a través de la sangre, y él hace algo fascinante. Vean los versículos 16. Él hace algo fascinante. Dice, porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Versículo 17, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Si usted tiene una traducción distinta, por ejemplo, como la English Standard Version, si usted tiene otra traducción de la Biblia, dice, pero tienen que utilizar la versión de New American Standard Bible, si no, no pueden entrar. Está bromeando, está bromeando. La palabra pacto aquí, diatheke, que viene del Antiguo Testamento, diatheke en el Nuevo Testamento griego, tiene un significado primario y un significado secundario. Su significado primario tiene que ver con un pacto que lo obliga. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Ruth? ¿Se acuerdan que ese era, por ejemplo, el pacto que había entre Dios y su pueblo, de que él iba a hacerle, si ellos obedecían el pacto, entonces él los iba a bendecir? Ese es el primer uso de esa palabra, de la palabra diatheke. Y la segunda significado de la palabra diatheke es de un testamento, como una persona que muera, que es algo que entra en vigor, entra en vigencia cuando una persona muere. Y entonces y esto es importante porque hay que entender, él está utilizando las dos palabras, la misma palabra, pero de dos maneras, en vez de solamente hablar del antiguo pacto. Entonces el pastor va a leer allí la traducción de ESV, cuando dice que cuando hay un testamento porque donde hay un testamento, se dice muy bien en castellano, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido en caso solo de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Él está trayendo varias metáforas aquí en un solo, y él quiere que los hebreos piensen en esto. Y sabemos que no solamente él está hablando del antiguo pacto, porque no solamente en los pactos de Abraham y él está hablando, esto no está hablando de la muerte de un animal, esto está hablando de la muerte de una persona. Lo que está diciendo en el versículo 16 y 17 es esencialmente lo siguiente. Porque cuando va a haber una herencia, alguien te va a dejar algo, cuando hay un testamento. Esto es una especie de ilustración te voy a dar. Es como que si Jesús te hubiese dejado en su testamento y cuando él murió, entonces tú has recibido los beneficios de su testamento. Y entonces véalo al final del versículo 15. El beneficio de lo que tú recibes por el testamento de Jesús es que tú tienes una herencia eterna. No es que les dice que él va a hacer eso, él simplemente lo hace. Y él trae a las personas a esta idea del testamento, y antes de hablar mucho acerca del testamento, entonces empieza a hablar del pacto. La muerte de Cristo fue el pago por tus pecados en el nuevo pacto. Véalo aquí. Véalo ahí de nuevo. Regresa. Versículo 18. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Ahora está hablando del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, y lo que está implicado allí en el nuevo pacto está inaugurado por sangre. Eso es lo que está implícito en el versículo 18, a través de la sangre del nuevo pacto. Entonces él te está diciendo, piensa en esta imagen
de que Jesús hace una ofrenda por ellos y les deja una herencia, y lo que Él ofrece es la sangre que Él derramó para el nuevo pacto. Esas son dos maneras en que la manera de Jesús es gloriosa y es eficaz, porque es eterna, y número dos, inaugura el nuevo pacto. Y entonces ahora hay otra manera más. Vamos a leerlo a partir de versículo 19, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana y escarlata e hisopo y roció él mismo a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio, y según la ley casi todo se ha purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Todavía él está hablando acerca de Jesús como mediador del nuevo pacto. Él está haciendo una transición, ¿no? Y lo que acaba de hacer, lo que acaba de decir, es que nos ha llevado a Éxodo 24. ¿Te acuerdas que lo leímos antes? Pero yo necesito que tú piensas, que te metas en que lo que está sucediendo aquí en Éxodo capítulo 24. Moisés está predicando y él les está diciendo: mira, ustedes tienen que obedecer al Señor. Y la gente dice: sí, nosotros vamos a obedecer al Señor. Y él toma las tablas, y es un pasaje muy sangriento. El Antiguo Testamento es muy sangriento. Y esto fue a propósito, porque Dios quería recordarle a las personas de que tenía que haber muerte para que hubiese perdón de pecado. Si alguien va a ser inocente delante de mí, si alguien va a ser santo delante de mí, alguien tiene que morir. Y eventualmente ese sería Cristo, su Hijo. Pero nota aquí lo sangriento que es esto. Versículo 19. Porque todos los mandamientos han sido mencionados al pueblo de parte de Moisés. Él dice que tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo. El hisopo era como una brocha, y roció el libro mismo a todos los pueblos. Esto fue lo que yo me estaba imaginando esta semana. En Éxodo 24, él tenía vasijas de sangre, y él está haciendo un pacto con la gente desde Dios, y él está poniendo una brocha y la mete ahí en la vasija y empieza a rociar todo el libro, en las tablas. Ahí en esa situación donde estaba haciendo los sacrificios. Y entonces viene y empieza a echarle la sangre a la gente, a rociarlos. Imagínate si te llegaba la sangre y te caía en la cara. Imagínate, hubiésemos pensado: wow, esa sangre está fresca y ese animal acaba de morir por mí. Y Dios está diciendo de que muerte tiene que venir para yo poder vivir. En este sistema, todos estos sacrificios sangrientos tenían que estar haciéndose repetidamente. Era para mandar ese mensaje de que para que el pacto fuera verdadero y genuino, tenía que haber muerte. Tenía que haber sangre, tenía que haber muerte. Y eso es lo que está apuntando ¿a qué? A Jesús. Cuando Jesús viniera en nuevo pacto, iba a requerir su muerte y su sangre. Y si quieres escuchar algo fascinante, escucha a Éxodo 24:8. Y lo voy a leer directamente de Éxodo 24:8. Lo voy a leer. Moisés dice lo siguiente: esto es la sangre de el pacto. Este es la sangre del pacto. Ver el versículo 20. Esta es la sangre del pacto. Ahora déjame decirte a Jesús en el aposento alto. Déjame leerte a Jesús en el aposento alto. Este es mi sangre del pacto. Qué interesante eso, ¿no? Me imagino si los discípulos, yo seguro que después lo pensaron, pero ¿cómo fue que no hicimos la conexión con Éxodo 24? Porque no se nos vino a la mente, literalmente estaba haciendo lo mismo.
Lo que Moisés dijo en Éxodo 24, excepto lo estaba diciendo acerca de sí mismo. Él era el que tenía que morir. Él era el que tenía que derramar su sangre. Él era el que iba a inaugurar el pacto, no por la sangre de animales, sino por su sangre perfecta. Puedes ver entonces ahora lo que él está tratando de hacer para estos hebreos. ¿Por qué vas a regresar? ¿Por qué vas a regresar a la sangre del antiguo pacto? Porque la sangre del nuevo pacto es eterna. Fueron dos maneras dos formas en las que la sangre de Jesús es gloriosa y es eficaz. Y nuestro último punto va a ser la tercera manera, y esto lo vamos a hacer rápido. La tercera manera en que la sangre de Jesús es gloriosa y eficaz es que fue ofrecida una sola vez en la presencia de Dios. Véalo aquí, versículo 22. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dice el versículo 23, por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, porque se necesitaban que hubiesen copias y sombras de las realidades celestiales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Fueron más significativas, más importantes. Véanlo aquí. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos. Él no entró en el santuario, en el lugar santo, en el tabernáculo o en el lugar santísimo. Eso eran meras sombras de las realidades celestiales. Pero dice que Jesús entró en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Eso es interesante. Voy a regresar al versículo 24, pero vea primero el versículo 25. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Véanlo acá. Versículo 26. De otra manera, Cristo le hubiese sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Jesús sería loco pensar de que Jesús tendría que dar sacrificio una y otra vez porque Él es eterno. Quiero que pienses en esto. Versículo 24. Esto es mi punto. La sangre de Jesús fue eficaz. ¿Por qué? Por donde fue ofrecida. Miren el versículo 24. Porque Jesús no entró en el lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios. Pero mira donde lo dice. Dice, por nosotros. Cornerstone, tenemos que terminar aquí. Esto quiero que pienses en esto. En una realidad física, Jesús fue suspendido entre el cielo y la tierra. Y Él fue sacrificado en la cruz. Y Él fue el sacrificio para perdonarnos por nuestros pecados. ¿Ok? Esa es la verdad física. Pero la verdad espiritual, en el reino espiritual, lo que en ofrecerse a sí mismo en la cruz, Él hizo una aparición Él se compareció en la presencia de Dios por nosotros. Ahora hay muchas ideas aquí, muchas especulaciones aquí, no se pierdan con esto. En el reino espiritual, la ofrenda de Jesús fue a Dios en esos lugares celestiales. Y lo único que yo puedo pensar es lo siguiente. En el reino o en el plano terrenal, una y otra vez los sacerdotes estaban haciendo pago, pero Jesús hizo presencia en Dios, delante de Dios mismo. Hizo un pago no ante hombres, sino fue ofrecido ante la presencia de Dios por nosotros. Nosotros creemos en redención particular. Nosotros creemos que la sangre de Jesús que ha pagado realmente por personas reales. Es suficiente para todos, pero es solamente eficaz para los que han creído.
dice, porque ha ido en la presencia de Dios por nosotros. Martín Lutero dice que tú puedes resumir el evangelio en 2 palabras: por mí. Por mí. Lo único que yo pensaba esta semana es que Jesús, ante el Padre, en ese plano espiritual, esa real espiritual, ofreciendo ante el Padre el pago por el pecado y diciendo: este es para Darren, este para Earl, es para este pago que te estoy dando. Es porque aquellos que realmente han creído, los que realmente han sido predeterminados y elegidos, están muriendo y yo estoy sacrificándome por ellos delante de ti. Y este es el pago por su pecado. El pecado, el sacrificio real de Jesús pagó por tus pecados reales, para tu redención real. Se nos ha acabado el tiempo, así que quiero terminar con lo siguiente. Esto debe haber sido increíblemente importante para los hebreos. Nosotros vamos a cantar nos vamos a cantar juntos ahorita. Lo hicimos allí. Parece que ahí no hay luz en una parte del santuario, entonces hace una broma acerca de eso. Pero quiero que la canción vamos a cantar ahorita una canción, la sangre de Jesús canta para mí. Que no nos olvidemos de esto. Estas son las letras de la canción. Y esto es lo que yo pensaba cuando estaba pensando acerca de la sangre de Jesús siendo ofrecida. La canción es: cálmate mi alma. Cálmate mi alma redimiendo el amor del polvo del Calvario. Se eleva al trono. Dice, se eleva al trono. Arriba no hay venganza en su grito, mientras termina llena el cielo. El perdón es la súplica final. La sangre de Jesús habla por mí. Mi corazón apenas puede soportarlo. Él perdona todas mis manchas de culpa. Entréguense toda mi vergüenza a Él. Él rompe la maldición de cadena. Mi pecado es grande, pero aún mayor. La gracia ilimitada de su corazón revela una misericordia más profunda que el mar. La sangre de Jesús habla por mí. Cuando mi acusador dice que debo morir por mi ofensa, lo señalo a ese cuerpo rudo donde encontré vida a costa de Cristo. Ve de sus manos, sus pies, su costado, la fuente que fluye profundo y amplia. Oh, escúchala, gritar la victoria. La sangre de Jesús habla por mí. Oremos. Te agradecemos, Señor, por tu sangre que habla por nosotros delante del Padre. Gracias por esta sección de la Escritura que es tan importante, que nos recuerda de la eternidad del pago. Nos recuerda que la sangre inauguró el nuevo pacto. Nos recuerda que nuestros pecados fueron pagados una vez por todas. Nunca, Padre, podríamos expresar adecuadamente nuestra gratitud por lo que tú has hecho en Jesús, por su sangre, y de que la sangre de Él hable en nuestro nombre ante el Padre. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org o acercarse a la mesa de recursos en español al final de nuestro servicio.